que la naturaleza es destruir al adversario. Y aquí tenemos taekwondo, judo, lucha, donde hay lesiones también bastante serias que se pueden presentar en el campo de juego. Entonces tenemos que tener cuidado también en estos deportes, una atención mucho más importante al momento de estar cubriendo estos eventos. Y los deportes de contacto, que en teoría no debería haber una lesión, ¿no? Está prohibido este tipo de acciones donde le pegan al paciente y al atleta y sufre una fractura de luxación o una contusión al momento de barrerse. Entonces está vetado, está prohibido este tipo de acciones, pero suceden constantemente y también puede haber lesiones serias, ¿sí? Igual, a veces también puede perder la vida del atleta en ese lugar, pero no tanto como un deporte de colisión. Y la otra serían los deportes individuales, que la característica sería el tiempo que pasan estos muchachos para poder hacer esas destrezas. Por ejemplo, en Duba entrena 8 horas al día para poder hacer esas destrezas, ¿sí? 8 horas, una sobrecarga, el mismo movimiento y una y otra vez. Entonces eso nos lleva a un tipo de lesiones que ustedes ya conocen y que se llaman lesiones deportivas por sobreuso o abuso. Entonces son diferentes. También puede pasar que el paciente se atore y se caiga, ¿no? ¿Va? Entonces también puede suceder una lesión traumática. Y aquí el mayor problema sería a dónde se fue la jabalina, ¿no? Imagínense que puede estar enfrente y se lo llevan de medio, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en este tipo de lesiones. Y los deportes extremos, que en muchas de las ocasiones pues no se está jugando nada, una medalla, un tiempo, y que solo se hacen para algo de soltar adrenalina o un pasatiempo, pero si esta persona se cae, no lleva ningún dispositivo de seguridad y puede tener lesiones bastante serias a nivel de pelvis, extremidades, tórax y también a nivel de columna cervical y cabeza, ¿no? Entonces son deportes que también, una parapente, paracaidismo, patineta, los freestyle, todo ese tipo de deportes también nos pueden dar lesiones muy serias. Para eso tenemos que pensar que en medicina todo es factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos, los que pertenecen a la persona y que no pertenecen a la persona. Ahí es donde nosotros podemos incidir, ¿sí? Los intrínsecos son aquellos que son inherentes, puede ser alineación, somatotipo y flexibilidad. Y los extrínsecos son aquellos factores que no son inherentes a la persona y dependen de condiciones externas como el clima, la superficie donde practica el deporte o el equipo. Los factores intrínsecos. Si una persona está corriendo un 21K o 42K y no se hidrata adecuadamente, ¿qué va a pasar con la bomba de sodio y potasio? Pues va a tener un desequilibrio, ¿no? ¿Y qué va a pasar en el kilómetro 33? Pues esa bomba va a empezar un problema de tetanización. Y ya ve la meta, se va a parar el paciente, el atleta, está viendo la catedral, pues le va a seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere terminar y es una tetanización del músculo que va a ocasionar una distensión y una ruptura fibrilar que puede ser mayor y probablemente eso lo saque de la jugada de 21 hasta 48 días dependiendo del tipo de lesión. Entonces una mala hidratación nos puede condicionar eso, ¿no? Flexibilidad, que es el tema que vamos a ver, el último que vamos a ver, lo importante que es la flexibilidad. El somatotipo, poner cada quien en sus condiciones, checarlas, ponerlos en el peso. Una persona con ese abdomen, si quiere correr, pues se va a acabar las rodillas o la columna lumbar, ¿no? Entonces tenemos que pensar también, es un factor que nos puede condicionar lesiones. La fuerza es importante. Hay gente que decía que el deporte no hace hombres fuertes, necesita de hombres fuertes. Pero hay ciertas condiciones, por ejemplo, esta persona, entre más gane fuerza, más pierde elasticidad, ¿sí? Entonces es importante, tenemos que tener un equilibrio, fuerza, elasticidad y resistencia en las estructuras musculoesqueléticas. Por ejemplo, un ejemplo que le pongo a diario, este cuadro, por más que hipertrofia, siempre tiene ese tendón de Aquiles pequeñito. ¿Y por qué lo tiene pequeño? Porque su información genética, desde el vientre materno, pues fue en un determinado número de tenocitos. Él se puede vivir en el gimnasio y nunca va a poder hipertrofiar ese tendón de Aquiles, porque viene de fábrica, no lo puede modificar. Puede hacerlo más resistente para soportar más carga, pero jamás lo puede hipertrofiar. Por eso muchos físico-constructivismo que no pueden mejorar los gemelos se someten a cirugía plástica, con fasciotomías, con prótesis para mejorar el volumen. Pero los tenocitos a nivel de la muñeca, a nivel de tendón aquilio, no pueden incrementar su volumen porque eso lo traemos de fábrica. La fuerza es importante. La alineación, ¿sí?
el exceso de curvas de más, pues a veces que ahorita vemos hasta pantalones que aumentan esa curva, ¿no? Pero eso también nos puede dar lesiones. Si yo tengo esta muchacha, la quiero hacer velocista, pues va a acabar con una lumbar, sí, o con una cifosis, o una escoliosis. Pues eso lo vemos también mucho en deportes sobre todo aquellos deportes que entrenan 8 horas, como clavados, gimnasia rítmica, gimnasia artística, que el paciente tiene una escoliosis y la detectamos ya que es un atleta de un prospecto de alto rendimiento, pues ya no podemos hacer para atrás y no podemos corregir esa escoliosis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar desde antes, ¿no? Desde que el paciente va a empezar a entrar a un deporte, tomarle radiografías y ver que no tiene escoliosis, que después trunque en su carrera deportiva. Entonces, es muy importante hacerlo previo a la lesión. Igual la mala alineación a nivel de rodillas, un geno varo excesivo, pues nos pueden condicionar lesiones por sobreuso en deportes donde involucre correr. Igual a nivel del pie plano, retropie en valgo, todo eso nos puede condicionar que el paciente también se lesione. Y hay gente que tiene todas las cualidades para trascender y no lo hacen, pues algo le falta, no le llega suficiente agua al tinaco o algo está fallando, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, pues debería ser campeón del mundo y no lo es, ¿no? O debería ser campeón nacional y no lo es. También los factores psicológicos cuentan en esta situación, ¿verdad? Controlar emociones. Y somos lo que comemos. Aquí ya hay nutriólogos que nos van a hablar también lo importante de todo esto que es para prevenir las lesiones. Y es los factores intrínsecos, sobreuso y sobrecarga. Un pitcher no puede tirar más de 100 lanzamientos en un partido. ¿Por qué? Porque eso ya es un sobreuso. Y igual, si lo ponemos a lanzar todos los días, es una sobrecarga sobre ese hombro. ¿Qué va a pasar? Pues se va a romper los tendones, va a sobrecargar los músculos y se va a estar lesionando con tendinopatías, tendinopatías o bursitis. Entonces tenemos que cuidar eso en nuestros atletas. Entonces, ¿y qué está pasando? Pues esto es lo que está sucediendo. ¿Sí? Tenemos que, les decía, el CrossFit, el aerobics nació más o menos en los 70s, el doctor Cooper, que un programa para los militares lo traspolaron a la población normal, y tenemos a Jane Fonda haciendo sus videos y a toda la gente participando en aerobics en aquellos años. ¿Y qué pasó? Pues muchas de esas señoras ya tienen prótesis de rodilla ahorita, ¿verdad? Pero 20 años después. Y el CrossFit es lo mismo, empezó fuerzas especiales en Estados Unidos y lo traspolaron porque se siente muy padre, generas energía, ganas músculo rápidamente. ¿Y qué está pasando? Las sobrecargas no tienen que esperar 10 o 20 años para lesionarse. Hay atletas o personas que se someten a esas cargas y en 5 años, a veces hasta en semanas se lesionan por la sobrecarga porque no están preparados. Los militares que se someten a este tipo de cargas son personas que ya son militares y se someten a un adiestramiento de 6 a 8 semanas para hacer fuerzas especiales. Y nosotros vemos que todo el que se mete al gimnasio le ponen la misma rutina y vamos a darle, ¿no? Y dale, no pain, no gain, y hasta que se los acaban, ¿sí? Y la gente se siente bien, ¿no? Es adictivo a veces esto, pero adictivo puede causar demasiadas lesiones por sobrecarga, ¿verdad? Y tiene que ser lo mismo, que lo que le funciona al instructor tiene que hacer su subordinado, ¿no? Exactamente lo mismo. Y eso nos lleva a un tipo de lesiones por sobrecarga, a veces que pueden dejar secuelas muy serias, ¿no? La asesoría, eso es importantísimo. Cuidar, el entrenador es parte de esta situación, junto con el athletic trainer, junto con el médico. Como dijo el maestro, si yo tengo un paciente operado de menisco, ¿qué puede hacer para que no baje su condición? Pues yo ya se puede saltar a un banco y estar sacando para que no pueda la condición. Puede estar boleando sin apoyar el miembro pélvico, puede estar haciendo muchas cosas para no perder su condición que tiene. Y quitando, hay gente, casos Thomas Moster, un paciente que se fracturó, iba a jugar a la final de Fort Lauderdale en Miami y se accidentó el día a la noche previa a la final, se destrozó la rodilla y no jugó la final. O sea, era tanto su ambición que se preparó, impresionante el video, está en un banquito sentado con su pierna destrozada y pegue y saque y llegó a la final del siguiente año en el mismo lugar en Miami y logró ganar el título en ese deporte. ¿Por qué? Porque se preparó a conciencia sin sobrecargar la articulación. Entonces podemos hacer muchas cosas con un paciente intervenido o cuidando cierta lesión sin necesidad de pararlo. Eso es muy importante.
El equipo es fundamental, hay deportes que no necesitan tanto equipo, hay otros que sí, pero tenemos que aportar en las condiciones adecuadas. Por ejemplo, esta fotografía, yo ya vi el video, es en Manchester City, más o menos en los 80s, por el tipo de short. En ese entonces, los zapatos de fútbol tenían de 6 taquetes, pero un taquete bastante largo, y en Inglaterra riegan el pasto previo a cada partido, ¿no? Entonces más flojo, el paciente estaba apoyando, era una acción casi en la portería, y nomás le dieron un golpe en la parte posterior y tuvo fractura expuesta de tibia y peroné. El jugador de Southampton, que es el equipo, no es el Manchester City. 26 cirugías requirió este atleta, nunca volvió a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque tuvo una fractura expuesta que se le infectó. Y probablemente mala suerte, el no haber hecho lo adecuado en el momento de la lesión, pero le truncó su carrera deportiva. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender de esas situaciones para evitar que nos pasen este tipo de lesiones. ¿Sí? La agresividad, que ya les decía, hay unos deportes que son más que otros, tratar de controlarlo. Incluso con las cuestiones que nosotros estamos practicando el deporte, a veces son letales también, ¿sí? Con lo que nosotros practicamos el deporte. Alguien que le sabe pegar bien al balón puede levantarlo a 120 kilómetros por hora. Eder, el mundial del 80, eso viajaba la pelota cuando le pegaba al balón de fútbol. En la cross, que aquí no tenemos, por eso juegan con careta, porque viaja a 163 kilómetros por hora. El hockey, el disco, viaja a 169, también puede tener lesiones serias. Por eso el portero juega así, todo apeluchado, ¿no? Todo, ¿no? ¿Sí? En el tenis, alguien que le sepa pegar bien, en un ojo, 246 kilómetros por hora, es una lesión muy seria, ¿no? El gallito, tan inofensivo que se ve, 260, ¿sí? ¿Te imaginas un gallazo ahí en la espalda? Va a doler sabroso, ¿no? El squash, ¿sí? 277. Imagínense, están jugando contra una de esas personas que les saben pegar y les pegan el muslo en la parte posterior y es más que una dormilona, nos va a dejar sin mover la pierna varias semanas. Entonces es muy importante que sepamos que también con lo que jugamos nos puede pasar una lesión seria. Y el golf, si ustedes le quieren llevar una pelota de souvenir del Tiger y le agarran la pelota saliendo, viaja a 290 kilómetros, porque a 290 kilómetros le destroza todos los huesos de la mano. No hay posibilidad de que no se fracture. Pero ¿cuál creen que sea el rey de los deportes en estas velocidades? 180, 150. High line, 302 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por eso juegan en la jaula y con casco, porque es demasiada la velocidad y no la pueden controlar. Entonces también son lesiones serias que nos pueden sufrir. Y puede ser de verse al macrotrauma o al microtrauma. ¿Sí? El macrotrauma, ¿cuál es? Cuando el paciente se cae, puede ser caídas leves o puede ser caídas severas, como este traumatismo de frente, traumatismo facial. Entonces eso deja completamente inconsciente y tenemos que tener una vía aérea permeable lo más rápido posible en ese tipo de paciente. ¿Sí? Y todo esto son lo que nos puede pasar: traumatismos, esguinces, fracturas, luxaciones y desgarres. Y las lesiones crónicas, cuando nosotros excedemos la capacidad de cicatrizar de nuestros tejidos, se hacen pequeñas lesioncitas o microtraumatismos, fibrilaciones, nos van rompiendo las estructuras y nos van dando un proceso inflamatorio que a la larga nos limita en la competencia. ¿Sí? El microtrauma así puede darnos apofisitis, inflamación del tendón, aquí en la zona superior de la rótula, en el cartílago, en los tendones, por la reacción repetitiva y hacer el movimiento una y otra vez, ¿no? Pues cada que nosotros brincamos, corremos, pateamos un balón, se tensa un tendón. Entonces, si nosotros no tenemos las condiciones adecuadas, ¿qué va a pasar? Esas fibrilaciones o pequeños cambios nos van a romper y nos van a hacer dar una sintomatología dolorosa en esa zona. A veces lesiones devastadoras como osteonecrosis, que se mueve una parte de cartílago o hueso, y el paciente muchas veces ya no puede regresar a hacer deporte por ese tipo de lesión. Entonces estas son las lesiones agudas, como contusiones, esguinces, desgarres, luxaciones y fracturas. Y las lesiones crónicas por uso, sobreuso o abuso, tendinopatías, fascitis, periostitis, bursitis, fracturas por estrés y al final nos dan un deterioro articular que se llama artrosis.